Muy bien, vamos al tema. Muy bien, la semana pasada nos quedamos hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Esa fue la última escena que exploramos la semana pasada. La esperanza gloriosa que tenemos como hijos de Dios, que el Señor va a sonar una trompeta y que nos vamos a ir. Y vimos la razón por la que el Señor nos va a sacar de la tierra. Y hoy vamos a ver el desarrollo de este propósito de Dios. ¿Por qué Dios nos está sacando? Ahora, el siguiente evento que viene después de el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia sería la gran tribulación. Ahora, no se dice exactamente cuánto tiempo va a pasar entre el arrebatamiento de la iglesia y el establecimiento de los 7 años de la tribulación. Estaba escuchando a algunos expertos que piensan que puede tomar algunos meses antes que el mundo comience a ver los eventos de la gran tribulación ya efectuándose, que probablemente habrá un tiempo en donde la humanidad comience a recuperarse del impacto para ellos de haber visto a millones de personas desaparecer del planeta. Y entonces me puse a preguntarle aquí, hacer mis encuestas y ver mis datos ahí, cuánto tiempo más o menos demora una persona en salir de un shock, en salir de un evento de impacto. Y dicen de que va dependiendo de la persona, que puede ser entre semanas. Algunas personas reciben un momento de impacto y en semanas ya está recuperada, ya pasó, ya sigue con su vida. Hay otras que toman meses y hay otras que toman algunos años antes de salir de un impacto grande. Obviamente el arrebatamiento de la iglesia va a impactar, va a dejar un impacto en el mundo, pero lo más probable es que ese impacto llegue a su normalización y que pueda hacer que la humanidad entre en un periodo de tiempo donde ya ni siquiera extrañe a la iglesia o ni siquiera llegue a preguntarse por qué me quedé, sino que se normalizan las cosas y la vida sigue. Entonces, cuando hablamos de la gran tribulación, esta fue una revelación que se le hizo principalmente a un profeta, a 2 profetas, uno en el Antiguo Testamento, que es el profeta apocalíptico del Antiguo Testamento, que es el profeta Daniel, y otro al que se le hace al profeta Juan, al apóstol Juan en el Apocalipsis. Pero déjeme hablarle un poquito acerca de la visión que ve el profeta Daniel acerca de la gran tribulación que va a venir sobre el mundo entero. Para eso vamos a necesitar irnos a Daniel capítulo 9 y me encantaría empezar describiendo este momento que el profeta llega a experimentar. En el capítulo 9 de Daniel, dice las escrituras que él comienza a orar específicamente por Israel. Obviamente que Israel estaba viviendo un momento de su historia bastante triste, porque ellos ya no se encontraban en su ciudad, sino que habían sido deportados. Y Daniel, como todo buen israelita, anhelaba volver a su patria. Y comienza a orar al Señor y a pedirle perdón al Señor por el pecado de Israel y pedirle a Dios, sobre todas las cosas, que restaure a Israel. Entonces él comienza a orar. Y llega un punto de su oración donde Dios le envía un ángel a Daniel para que le revele cuál será el futuro de Israel, qué puede esperar el pueblo de Dios para su futuro. Y entonces cuando este ángel, que es el ángel Gabriel, se le aparece a Daniel, comienza a hablar con él y mire lo que le dice. Daniel, si he salido ahora, ha sido para infundirte sabiduría y entendimiento,
La orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar. O sea, la orden de darle sabiduría y entendimiento de los tiempos finales. Dice, en cuanto tú empezaste a orar, Dios mandó la orden para que yo viniera a ti, a explicarte, como dice, todo. Porque Dios te ama mucho. Me encantó esta versión, dice, porque Dios te ama mucho. Así que entiende la orden y la visión. A continuación de eso se le da una revelación a Daniel de 70 semanas. Estas 70 semanas dentro del plan profético son conocidas como las 70 semanas de Daniel, donde se revela el plan para los últimos días, específicamente de Israel. Ahora se las quiero explicar. El ángel Gabriel le explica a Daniel que habrían 70 semanas. Estas 70 semanas serían la representación de 490 años. Las primeras 69 semanas se cumplirían antes que viniera el Mesías, o sea, que viniera Cristo y que le quitaran la vida al Mesías. Si usted multiplica 69 por 7, porque cada día de la semana representa un año, entonces se cumple exactamente el advenimiento de Cristo al final de las 69 semanas. Ahora, dentro del plan profético, nosotros creemos que la última semana, o sea, la semana 70, se cumplirá para Israel al final de los tiempos. Entonces, veamos lo que le dijo el ángel Gabriel a Daniel. Durante una semana, aquí ya comienza a hablar de la semana 70. Y luego dice, durante una semana ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes, vendrá el destructor hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que sobrevenga. Entonces, vamos a usar muchísimo este pasaje de Daniel 9:27 para explicar la división que hay en esa semana. Hoy vamos a hablar de la primera parte de la última semana que vio el profeta Daniel. A este periodo generalmente, tradicionalmente, se le conoce como la tribulación. No se le conoce como la gran tribulación. Será un periodo de 3 años y medio. En estos 3 años y medio comienza la semana de lo que nosotros podríamos llamar el surgimiento del anticristo o el advenimiento del anticristo. En la Biblia se habla del hombre de pecado. La única persona que usa la palabra anticristo para referirse a este hombre es el apóstol Juan. Pero está profetizado que viene un hombre a la tierra, el cual dominará la escena mundial globalmente y de una manera totalitaria. Este hombre se opone a todo lo que es Cristo. Ahora, muchos se han preguntado, ¿quién es este anticristo? Yo soy una de las que siempre estoy atenta a todos los candidatos que van presentando en todas las teorías de conspiración. De repente dicen, es quizás el anticristo es Obama. Otros dicen, no, el anticristo ya fue Hitler. Otros han dicho que es el de Facebook porque es judío. Otros dicen que hasta Donald Trump. Bueno, y yo estoy atenta a todas las teorías de conspiración. Imagínense que ya hasta escuché que Mr. Beast, yo no sé si ustedes lo han visto, y si no lo conocen ustedes, seguramente que sus hijos sí. También está como uno de los grandes prospectos del futuro anticristo. La verdad es que todas esas son, como decimos, teorías de conspiraciones. ¿Qué dice la Biblia acerca de este personaje
que surgirá en la última semana de Daniel. Ese príncipe, como dijo el ángel Gabriel, que habría de venir. ¿Qué dice la Biblia exactamente de él? Número 1, para los que están anotando, es que este hombre se va a manifestar hasta que sea quitado aquello que le retiene. Vámonos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 y 8. Leamos lo que dice. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento, ¿qué dice? Hay quien lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, cuando se quite él de en medio, dice las Escrituras, se manifestará ese malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Tradicionalmente se ha llegado a la conclusión de que la persona que detiene que se manifieste el anticristo en la tierra, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahora mismo a través de la iglesia impidiendo la manifestación del anticristo. Todo el aparato que lo va a sostener ya está en acción, pero su persona no se manifiesta porque dicen las Escrituras, todavía hay quien lo detiene. Obviamente, de que trabajando el Espíritu Santo a través de la iglesia también se cree de que es el agente que detiene que se manifieste la obra del anticristo. Entonces, no podríamos, por más sospechosos que nosotros tengamos en la lista, no podremos saber realmente quién es la persona hasta que la iglesia se vaya. Y si nos vamos, probablemente nosotros no vamos a saber quién es. Entonces es una pérdida de tiempo estar diciendo, no, es Obama, no es tal persona, porque realmente él se va a manifestar hasta que la iglesia sea arrebatada. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que nosotros no vamos a conocer a este personaje. Ahora, la segunda nota que debemos de tomar acerca del anticristo es que va a surgir de la antigua Roma, del antiguo imperio romano. Así de que si usted escucha, por ejemplo, de que es un americano, que es un salvadoreño, que es un nicaragüense, no le crea, porque las Escrituras dicen claramente que este príncipe surgirá del imperio romano. Vea lo que dice Daniel 9:6. Vamos a explorar. Dice así: después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías, sin que él intervenga en esto. Y escuche esto: y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. Recuerde que Daniel está haciendo referencia, el ángel Gabriel está haciendo referencia al príncipe como el anticristo. Y entonces en esta última frase se señala que el pueblo, o sea, el lugar de donde surge el anticristo, va a destruir la ciudad y el santuario. Ahora, ¿quiénes fueron los que destruyeron en el año 70 a Jerusalén? Nada más y nada menos que los romanos. Ahora, quiero mostrarle un mapa para que usted vea lo que era antes la antigua Roma o el antiguo imperio romano. Muchas personas creen de que esa antigua Roma es hoy la Unión Europea. Puede ser que sí, pero tampoco es necesariamente así. ¿Por qué? Porque si usted se fija en ese mapa, usted va a encontrar no solamente naciones europeas, sino que va también a encontrar naciones en África, en Arabia, en Asia, y entonces están naciones como por ejemplo Egipto, está Siria, está
Turquía y toda esa zona era lo que antes se conocía como el antiguo Imperio Romano. Entonces se cree que de cualquiera de estas zonas va a surgir el anticristo, de cualquiera de esas zonas. De hecho, hay algunos estudiosos que están apuntando a que el anticristo vendrá de una de las naciones musulmanas, que están principalmente en el norte de África y también en la parte de toda la parte del Medio Oriente. Puede surgir de cualquiera de esas zonas. ¿Por qué se está comenzando a sospechar de eso? Porque uno de los instrumentos que el anticristo usará para callar la voz de todos los que se levantan en contra de él, ya sea por motivos de cristianismo o por motivos de oposición a él, una de las herramientas que él va a usar es la decapitación. En el mundo actualmente, solamente en los países musulmanes, la decapitación es legal. Es legal, ¿ya? En países como los nuestros tenemos pena de muerte, con inyecciones letales, tenemos cadenas perpetuas, pero no decapitación. Sin embargo, en los países musulmanes, de tradición musulmana, la decapitación es un instrumento de justicia para ellos. Entonces, al decir de que el anticristo, durante su gobierno, decapitará a muchas personas, hace levantar la duda de que este personaje es probable que surja de una de las naciones musulmanas. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Dicho de que no vamos a saber y dicho el lugar donde se va a manifestar, la conclusión de esto es que no podemos estar escuchando cada TikTok o cada video de YouTube que dice, no, es el príncipe William el que va a ser el anticristo. O es esta persona, porque verdaderamente la iglesia es probable que no llegue a conocer a este personaje. La Biblia dice que él se va a manifestar hasta que aquello que lo detiene sea quitado. ¿Y quiénes vamos a ser quitados de este mundo? Vamos a ser quitados la iglesia. Le voy a decir de que muchas personas creen que es el Espíritu Santo, se va con iglesia, pero realmente el Espíritu Santo estará en el mundo todavía dando oportunidad, trayendo convicción de justicia, de juicio y pecado para todas las almas que se van a arrepentir y que van a ser ganadas en ese tiempo de tribulación. Porque va a haber una gran evangelización al final de los tiempos. Después les voy a hablar de eso. Ahora quiero dividir en dos partes este estudio. Los 3 primeros años, ¿qué es lo que se ve que el anticristo hará con Israel? Y luego vamos a ir a una sección donde vamos a ver qué va a hacer el anticristo con el resto del mundo. Entonces, empecemos. ¿Cómo va a ser la relación entre el anticristo e Israel? Número 1, apunte allí. Él empieza su tratado con Israel trayendo paz a la nación. Él viene a traer paz a los conflictos que Israel está viviendo. Ahora mismo, con la guerra que tiene con Gaza, Israel ha subido en el 400%, escuche esto, 400% de antisemitismo en el mundo. De hecho, hoy vi una estadística de TikTok que decía que los hashtags que dicen liberen a Palestina en TikTok son 217,000 personas que ponen hashtag liberen a Palestina, mientras que los de Israel solamente son 17,000 hashtags, solamente en la plataforma de TikTok. Pero las estadísticas enseñan que ahora mismo el mundo entero está contra Israel. Todo el mundo
un espíritu, ha resurgido a través de este conflicto, ha vuelto al mundo un espíritu nunca antes visto de antisemitismo. Las naciones están pidiendo sanciones, están desasociándose con Israel, y todo esto está preparando la plataforma para que se manifieste el anticristo. De hecho, hay muchas escuelas de rabinos que ahora mismo están diciendo que el único que va a traer la solución al conflicto será el antimesías, el anticristo. Rabinos, obviamente, que son mesiánicos. Porque de acuerdo a lo que está pasando ahora mismo en el mundo, Israel no va a recuperarse de esto que le está pasando fácilmente. Probablemente el odio contra ellos, probablemente la incitación bélica contra ellos en los próximos años va a subir. Entonces, tiene que aparecer un personaje para devolverles la paz con sus enemigos. Y precisamente esto es lo que ve el profeta Daniel en Daniel 9:27. Mire lo que dice. El anticristo entra en la escena israelita, dice así: por otra semana, o sea, por 7 años, él va a confirmar el pacto con muchos. Entonces, lo primero que va a hacer el anticristo con Israel será confirmar el pacto para que ellos logren recuperar la paz en la zona. Lo segundo que vemos al anticristo en esos días es lo siguiente. En sus días, o sea, en los días del anticristo, se reconstruirá el templo en Jerusalén y los israelitas volverán a hacer sacrificios. Se cree que una de las peticiones que hay ahora mismo en la mesa para poder conseguir la paz entre las naciones Palestina e Israel es precisamente la reconstrucción del tercer templo. Recuerda que el segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Así que se mira un tercer templo que será el fruto precisamente de un tiempo de paz de Israel con sus vecinos. Ahora, mire lo que dice Daniel 9:27, para que usted vea que durante los días del anticristo se reconstruirá un templo. Daniel 9:27 dice: pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Ahora mismo, y desde la caída del segundo templo, ya han pasado más de 2000 años, ¿verdad? Casi 2000 años, no ha habido en Israel ni templo ni sacrificios. Pero el profeta Daniel mira para los tiempos finales en la manifestación del anticristo, ve cómo él va a suspender los sacrificios y las ofrendas. Jesús también habló de este tema. Miren lo que dice Mateo 24, 1 al 2. Jesús predijo la destrucción del segundo templo. Y dice: Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron y comenzaron a traer su atención a los edificios del templo. Jesús le dijo: ¿ven ustedes todo esto? Les aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra. Todo esto será destruido. Esa profecía de Jesús se cumplió en el año 70 después de Cristo, donde los romanos llegaron y destruyeron el templo y Jerusalén salió a migrar, ¿verdad? Entonces, desde ese año no se hacen sacrificios. Sin embargo, el profeta Daniel ve que durante el reinado del anticristo se vuelven a hacer sacrificios. Esto quiere decir que habrá un tercer templo. El templo tiene que ser reconstruido. Ahora quiero mostrarles una foto, porque ahora mismo en el lugar donde antes estaba el templo de Jerusalén, ahora hay un templo islámico. Es el tercer lugar más sagrado de la religión musulmana.
En ese mismo lugar, ahora mismo se está debatiendo que allí debería de estar el templo israelita. Sin embargo, ahora mismo hay negociaciones para que, no importa, porque no pueden destruir ese lugar. Se vendría encima de la nación de Israel todos los países musulmanes. Entonces se está hablando de construir el tercer templo a la par de donde está este templo musulmán. Ahora, miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 6, verso 2, porque muchos dicen, no, es que no alcanzarían los dos en el mismo monte. Claro que sí. Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 6, verso 2, dice, hablando del templo de Salomón, la longitud del edificio que miraba hacia el frente del atrio era de 30 metros y su ancho de 10 metros. ¿Qué quiere decir? Que el templo de Israel era un templo pequeño, no era grande. Perfectamente se puede construir ahora en ese mismo terreno el tercer templo para los judíos, porque no es muy grande, es más grande este edificio de lo que realmente ellos quieren construir. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto nos debe de preocupar? Que construyan o no construyan un tiempo. Porque recuerde que Daniel vio la revelación de Gabriel, le dijo que en los tiempos finales el anticristo cesaría los sacrificios. Eso quiere decir que habrá un tercer templo. Si yo le dijera que ahora mismo las comunidades judías dicen estar ya preparadas para construirlos, les tomaría solamente 11 días. Tienen toda la tecnología, tienen absolutamente todo preparado. De hecho, ya tienen a todos los levitas preparados para ministrar en ese templo. Ya hay rumores bastante fuertes que inclusive ellos ya tienen el arca del pacto que estaba en el templo de Salomón, que ya lo tienen absolutamente todo. Y eso es una profecía para los tiempos finales. Pero lo que realmente erizó la piel de todos los escatólogos el año pasado no es el hecho de que los israelitas ya tienen los instrumentos, tienen todos los planos, tienen el sacerdocio listo, sino lo que el año pasado erizó la piel de todos los escatólogos es la aparición o la llegada a Israel de 5 terneros o vacas rojas para el sacrificio de los sacerdotes. El año pasado, si ustedes gustan, les puedo mandar ese video, si me lo piden se los mando, pero en Israel hubo un recibimiento de 5 terneros de color absolutamente perfecto, rojo, sin mancha, sin nada, sin ningún tipo de mancha. Y este era el tipo de animal que se requería para ser sacrificado para la purificación de los sacerdotes. Los animales no podían pasar de 2 años. El año pasado llegaron por lo menos con 1 año desde que nacieron. Entonces, si eso fue el año pasado, todo el mundo está alerta porque lo que esto está diciendo es que ya los israelitas están listos para construir su tercer templo. Ya tienen los animales, ya tienen todo el instrumento y el anticristo, recuerde esto, firmará un pacto de paz para que ellos puedan volver a tener su sueño de volver a hacer sacrificios. Entonces esto, si usted creía que estas profecías son para 3 o 4 generaciones, que nos vamos a morir y que no vamos a ver esto, yo lo que le quiero decir ahora mismo es que ya lo estamos viendo. El cumplimiento de las profecías ya las estamos viendo. Ya se está viendo toda la preparación del templo, ya está todo listo. Solamente falta que Israel recupere la paz para que comiencen a construir su templo y empiecen a ofrecer sacrificios. Ahora,
Lo tercero que va a suceder entre Israel y el anticristo es que en este templo que va a ser construido, las escrituras dicen que el anticristo entrará en ese templo y va a profanar. ¿Cómo lo va a profanar? Haciéndose pasar por Dios. Mire lo que dice Daniel 9:27. Dice, establecerá un pacto firme con muchos durante una semana, pero a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio después, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Y en el ala del templo pondrá la abominación desoladora, hasta que el fin que ha sido decretado se derrame sobre el desolador. Veamos lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:4. Hablando del anticristo, dice, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. Entonces esto es lo que se cree que es la abominación desoladora. El anticristo entrando al templo y sentándose en el lugar santísimo, haciéndose pasar por Dios. Esto va a ser el evento donde Israel le va a dar la espalda a esta figura que para ellos será muy relevante porque le habrá traído la paz. Israel le va a dar la espalda porque jamás eso se podía hacer. Nadie podía entrar en el lugar santísimo excepto el sacerdote una vez al año y después de haber expiado sus pecados. Pero este hombre entrará y eso para ellos será el colmo de los colmos. Israel le da la espalda al anticristo y entonces, miren lo que pasa como cuarto paso entre Israel y el anticristo. En este punto se va a romper el pacto con Israel, el anticristo romperá el pacto que tiene con Israel y comenzará nuevamente a perseguirle. Viene, después de estos tiempos de 3 años y medio de paz, viene una persecución para ellos que ellos nunca han experimentado jamás. De hecho, se cree de que 2/3 partes del pueblo judío será aniquilado por el anticristo. Si ahora mismo ellos son 11 millones, más o menos, de israelitas en el mundo, quítele las 2/3 partes y van a morir más judíos con el anticristo de los que murieron con Hitler. ¿Ok? Entonces, toda esta profecía está clara en Daniel 9:27. Miren lo que dice. Establecerá un pacto firme con muchos durante una semana, pero a mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Ahora veamos lo que dijo Jesús sobre este evento. Cuando vean en el lugar santo la cosa detestable que desoladora anunciada por el profeta Daniel, el que lea, que lo entienda. Entonces, dicen, los que estén en Judea, huyan a los montes. O sea, los judíos tienen una instrucción dada por Cristo que cuando vean a este hombre sentado en el trono de Dios, la instrucción es que tienen que comenzar a huir porque vendrá sobre Israel un dolor y una persecución que ellos jamás han tenido. Nunca la han tenido. Veamos cómo lo vio Juan en Apocalipsis capítulo número 12, versos 6 y luego el 14. Dice, la mujer, en este caso, la mujer representa a Israel. Dice, la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un lugar para ser sustentada durante 1260 días, o sea, 3 años y medio. Pero se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volara al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, lejos de la presencia de la serpiente. Aquí el apóstol Juan en su visión apocalíptica ve a Israel huyendo del anticristo por 3 años y medio también. Entonces todo esto estará sucediendo entre el anticristo e Israel. Y lo quinto que se mira aquí del trato del anticristo con Israel es que el anticristo va a preparar al mundo
para la guerra llamada el Armagedón. No voy a hablar de eso en esta vuelta, sino la próxima semana, lo que será la guerra de Armagedón. Pero es una guerra donde todas las naciones se juntan para ir a hacer guerra contra Israel. Ahora, con el odio que ahora mismo las naciones sienten por Israel, ahora tiene todo el sentido lo fácil que será para el anticristo juntarlas a todas para poder ir a hacer la guerra contra ellos. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 16, verso 16. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua del río se secó para preparar el camino a los reyes que venían del oriente. Aquí se habla del territorio que se usará para reunir a todos los ejércitos del mundo para ir a hacer guerra contra Israel. Todo eso liderado por el anticristo. Hay un dato interesante, una noticia que ha salido que verdaderamente a los que estudian estos temas los tiene alarmados. Y es cómo en los últimos años el río Éufrates, que es un río caudaloso, está literalmente secándose. Cada año pierde más y más densidad. Estaba leyendo en unos reportajes de otros periódicos cómo muchas personas que vivían a la par del río Éufrates están dejando esa localidad porque ya no pueden vivir allí porque ya no hay agua. Se cumple lo que dice la profecía. ¿Quién hubiese imaginado, verdad, que el apóstol Juan miró al río Éufrates seco? Sin embargo, 2000 años después, esa es la realidad actual del río Éufrates. Literalmente se está secando. Y la Biblia dice que en los días del anticristo, él va a lograr reunir a todo el ejército del mundo, los ejércitos del mundo, para pelear contra Israel. Ahí vemos cada vez más y más confirmada la profecía que verdaderamente estamos ya en un tiempo el más cercano al tiempo del fin. Ahora quiero hablarles de qué sucederá. Ya les hablé de lo que va a pasar con Israel y el anticristo. Ahora quiero decirles qué sucederá con el anticristo y el resto del mundo. Los que se quedaron, los nicaragüenses que no fueron en el rapto, los americanos, los peruanos y todos los que se quedaron para experimentar este tiempo de la gran tribulación, de la tribulación. Los 3 primeros años pareciera que no va a pasar realmente mucho. Los 3,5 años en relación con esto, lo que se ve en las escrituras es el anticristo estableciendo principalmente un gobierno de control mundial. Eso es lo que se mira haciendo. Entonces, número 1, los gobiernos del mundo en esos 3 años y medio le van a entregar al anticristo el poder. Le van a entregar el poder político, el dominio completo. Esto lo vio Juan en Apocalipsis 17, versos 12 y 13. Mire lo que dice. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido su reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia, o sea, al anticristo. Aquí vemos a las potencias del mundo entregándole al anticristo el poder y la autoridad. Esto de tener un solo gobierno mundial y a un líder mundial, esto no es algo nuevo para los líderes que hemos tenido en la era moderna. De hecho, presidentes americanos de vez en cuando dan discursos hablando de la necesidad de traer al mundo un líder que rija un solo gobierno mundial. Yo me escuché el discurso de George Bush padre, que fue presidente de Estados Unidos en los 90, y eso da escalofrío escuchar,
porque este hombre era promotor de un solo gobierno a nivel mundial. También el actual presidente de Estados Unidos está promoviendo una agenda globalista, diciendo que es necesario que el mundo ya empiece a entrar en un nuevo orden mundial. Otros personajes también de nuestra historia actual, como por ejemplo el rey Carlos de Inglaterra, hace poco, en una de las conferencias que hizo en el Foro Mundial Económico, él habló acerca que hay que prepararle el camino al que va a venir. Comenzó a dar un discurso de cómo el mundo ya debe de prepararse para prepararle el camino a él. No decía a quién. De hecho, los noticieros decían, ¿de quién se está hablando? ¿A quién se está refiriendo? Pero en su discurso, el rey Carlos decía que ya el mundo tiene que empezar a prepararle el camino a él. Luego este otro señor, que también es el presidente del Foro Mundial Económico, también es uno de los promotores de un solo gobierno mundial. Y esto tiene años, décadas, desde la formación de las Naciones Unidas, de estarse hablando. Y todo está apuntando a que el mundo se está preparando para esto. También hace poco, es interesante esta foto que les traje, la siguiente, hubo un foro de presidentes que es interesante ver que ahí ya no está el presidente de Estados Unidos. Estos presidentes de muchas potencias mundiales, incluyendo China, incluyendo India, que es uno de los países con mayor población mundial, Rusia, se reunieron porque la meta es reordenar al mundo, hacer un nuevo orden, donde probablemente Estados Unidos ya no juegue un papel preponderante en la historia de la humanidad y sean otras figuras las que le den el surgimiento al anticristo. De hecho, Estados Unidos como potencia mundial no tiene un papel relevante durante el reinado del anticristo. Muchos escatólogos han llegado a decir que lo que va a suceder con Estados Unidos en los próximos años es que literalmente tiene que dejar de ser la primera potencia mundial del mundo para que otras potencias surjan y le den a él, o sea, al anticristo, el lugar que están preparando para él. Todas esas cosas se están viendo desde el plano político. Ahora, la segunda cosa que se mira haciendo el anticristo con el resto de los mortales que están viviendo es que va a instituir un solo poder religioso que le va a adorar. Ahora mismo en el mundo hay muchísimas religiones, pero en el reinado del anticristo la meta es consolidar todas las religiones en una sola para lograr tener un sistema religioso que precisamente adore al anticristo. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, el anticristo. Y dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El anticristo no va a andar perdonando religiones. Todas las religiones, él se va a oponer a esas religiones. Y el apóstol Juan, en Apocalipsis 13, mire lo que él vio. Dice así: ejerce toda la autoridad de la primera bestia, esto es el falso profeta, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí se está hablando que el mundo completo, la tierra y sus moradores, dice, adoren al anticristo. Ahora, el mundo ya está dando pasos agigantados hacia eso. De hecho, uno de las personas más activas de esta agenda es el Papa Católico. Los papas católicos tienen años, décadas de estar promoviendo la agenda religiosa globalista. ¿Ya? Ellos se reúnen cada año
para ver cómo avanzar la agenda. De hecho, el año pasado fue interesante ver cómo subieron un grupo de religiosos al monte Sinaí con nuevos mandamientos, supuestamente mandamientos ecológicos para la protección de la tierra, sustituyendo los mandamientos que Dios había dado en el monte de Sinaí al pueblo de Israel. Todo esto que usted va a ver son los ensayos que ya el mundo está haciendo para preparar una plataforma y entregarle también al anticristo el poder sobre la religión de los seres humanos. Eso ya se está dando, eso tiene décadas de estar en acción. Lo tercero que va a pasar con el anticristo y el resto del mundo, va a establecer un único sistema económico mundial. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versos 16 al 18. Dice, además hizo que todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia, pues el número de un ser humano, y es 666. Entonces aquí está hablando que vendrán tiempos en el mundo donde absolutamente nadie podrá comprar ni vender, hacer negocio, si no tiene una marca. Va a haber una sola economía mundial. De hecho, el billete, la moneda, está a punto de desaparecer. De hecho, la semana pasada miré que si no me equivoco, en uno de los países europeos estaban ya aprobando una ley donde quieren digitalizar completamente en toda la nación el dinero. Lo quieren desaparecer completamente. Entonces, todos estos son avances hacia ese sistema que está pasando. Ahora mismo en el mundo hay unas transacciones que usted puede comprar y vender de manera digital en cualquier parte del mundo. Si usted se va con su tarjeta American Express, se va, digamos, a Miami o se va a Panamá con la misma tarjeta que paga en Nicaragua, paga en todo el mundo. Ya hay sistemas que le permiten a usted comprar y vender donde quiera que usted vaya. Pero hay algunas cosas interesantes acerca de este pasaje, porque la Biblia dice que la marca del anticristo será puesta en la mano derecha o en la frente. Y mire qué interesante esto. Dice, una marca en la mano derecha o en la frente. Estuve leyendo, pero son artículos que los he sacado, se sacan de las cadenas televisivas y de noticias más importantes del mundo. Por ejemplo, la BBC hace poco montó una noticia que decía que los implantes de microchip que ya le permiten a usted pagar con su mano. En el mundo ya hay gente que está siendo implantada con chips dentro de su mano que sin tener tarjeta de crédito, sin nada, ya solamente pueden ir a un POS de los que nosotros usamos y el lector le va a leer el chip. Eso ya está en función. Cualquier parecido con Apocalipsis, donde dice de que en los últimos tiempos la gente va a comprar con una marca en la mano derecha, mire, tendría que ser demasiada casualidad. Pero lo más seguro es que este será uno de los métodos de control financiero en los últimos tiempos del fin, del anticristo. Eso ya está, eso ya pronto viene. Ahora, también habla de un chip, de una marca en la frente. Este hombre, también saqué esta noticia de la ABC News, ¿verdad? Donde habla de que este hombre en particular, Elon Musk, ya desde el año 2020, esta es una noticia del año 2020, reveló al mundo cómo ya él tiene preparado una tecnología que puede ser implantada en el esqueleto craneal. Y en ese chip
se puede tener toda la información de las personas médicas, financieras y todo eso. La meta de él, según también noticias que se están dando, es que este chip debería de estar implantado en toda la población mundial en el año 2030. Entonces, esto es demasiado casualidad, no puede ser casualidad. La Biblia hace 2000 años profetizó que la gente compraría o con la mano derecha o con la frente. La gente va a entrar a los supermercados y en vez de poner el aparatito ese en las compras, ¿verdad? Se lo van a poner en la frente y con eso ya va a pasar, ya va a poder pagar. La tecnología ya está lista y Juan, el apóstol Juan lo vio hace más de 2000 años. Ahora, número 4, el anticristo se va a oponer atrozmente a la evangelización de los últimos tiempos. Porque miren, después que la iglesia se vaya, todavía Dios le va a dar oportunidad a los moradores de la tierra para arrepentirse. Los únicos que no van a tener oportunidad de salvación son los que se dejen poner el sello de la bestia. ¿Ok? Pero en el tiempo de la gran tribulación, la Biblia habla de 2 grupos de evangelistas que llenarán la tierra con la palabra de arrepentimiento. Los primeros se le llaman los 144,000. Algunas religiones dicen, nosotros somos los 144,000, pero están más perdidos porque la Biblia habla exactamente quiénes son. En Apocalipsis, capítulo número 7, verso 4, no lo vamos a leer todo, pero ahí usted va a ver que estos 144,000 son varones judíos, 12,000 de cada tribu de Israel. Y la misión que ellos tendrán durante el tiempo de la gran tribulación será una misión evangelística. Habrán también 2 testigos que la Biblia habla que vendrán durante ese tiempo, hombres que Dios usará con señales y prodigios para que la gente pueda aceptar el mensaje de salvación y pueda creer. A esto se le llaman los 2 testigos. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 11, verso del 3 al 7. Dice, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, o sea, por 3 años y medio. Esos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Note este detalle, a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién fue el profeta en el Antiguo Testamento que hizo de que no lloviera por un tiempo en Israel? El profeta Elías. Y luego dice, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién fue usado por Dios para traer plagas a Egipto? Moisés. Entonces dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Por eso es que la mayor parte de los escatólogos están de acuerdo en que esos 2 testigos que van a volver en los días del anticristo a evangelizar van a ser Elías y Moisés. Van a volver. De hecho, ellos estuvieron, ¿se acuerdan ustedes?, con Jesús en el monte de la transfiguración. Cuando Jesús se transfiguró ante los ojos de Pedro, de Jacobo y de Juan, ¿a quiénes vieron ellos? Vieron a Elías y a Moisés. Por eso es que se cree de que ellos 2 van a regresar en los últimos tiempos para seguir predicando. Pero la Biblia dice que a ellos también el anticristo los vencerá. De hecho, los va a matar. Mire lo que dice en el verso 8. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto,
donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, ¿dónde fue crucificado Cristo? En Israel, en Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Luego dicen las Escrituras que en ese tiempo la gente va a celebrar la muerte de ellos. Pero dice, después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Entonces, tanto los 144,000 como los 2 testigos evangelizarán en los tiempos de la gran tribulación. Habrá, amados hermanos, una gran cosecha de almas. Y quizás esa familiar suyo que usted le ha hablado y le ha hablado y le ha hablado y no quiere aceptar a Cristo, al ver todas estas cosas y acordarse de usted, ellos van a ser alcanzados también en ese tiempo. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo número 7, acerca de la cosecha de la que sale de la gran tribulación. Miren lo que dice. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, diga conmigo, gran multitud, la cual dice nadie podía contar. Y escuche esto, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Veamos el verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Mire qué maravilloso nuestro Dios. Aún en los tiempos finales, tiempos de juicios, proveerá para la humanidad una última oportunidad de arrepentimiento. Y sinceramente yo le voy a decir algo. Yo creo que aunque esta gente muchos van a tener que dar su vida por causa de creer en Cristo, porque la Biblia dice que el anticristo va a decapitar a muchos de los que creen, aunque muchas de esas personas van a morir en la gran tribulación con los juicios de Dios, el cielo se va a llenar como nunca antes de almas arrepentidas. Amén. Así de que el mundo tiene esperanza. Será una gran cosecha. Va a ser una gran cosecha de los últimos tiempos. Yo en ocasiones bromeo con algunos familiares míos que les he hablado mucho tiempo del mensaje. Entonces les digo, mira, si no te vas en el rapto, por nada del mundo te dejes poner la marca. Y siempre me quedan viendo y me dicen, cuidado, te quedas vos y yo me voy. Y yo, Padre, hay esperanza, amén. Hay esperanza. Vienen tiempos duros para la tierra. Como ustedes ya vieron acá, queridos hermanos, el escenario mundial está listo para recibir al anticristo. Todo lo que la Biblia dice que va a pasar durante su reinado, ya está el escenario preparado. Israel está siendo perseguido, odiado por todas las naciones. Los sistemas económicos ya tienen preparados controles que usted puede ser monitoreado en cualquier parte del mundo. Los líderes religiosos tienen décadas reuniéndose, décadas planificando cómo hacer del mundo una sola religión. Los líderes mundiales, desde la formación de las Naciones Unidas, han venido diciendo, necesitamos un nuevo orden mundial, necesitamos un líder para el mundo. En la escena, lo que vio Juan hace 2000 años, lo que vio el profeta Daniel todavía mucho más antes, ya está listo. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros preparados? ¿O vamos a seguir creyendo que esto no es ahorita? Que esto es para
los nietos o los bisnietos. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Está todo listo. La próxima semana vamos a hablar de la gran tribulación. Vamos a hablar de los juicios de Dios. Hay 3 sets de juicios que vienen sobre la tierra. Ese video me llamó mucho la atención. Yo estoy suscrita a un canal que es de superación, cosas así de superación personal. Y un día de esto me llama la atención. Ese canal solo habla de cosas de, más que nada, de profesión, de éxito, cosas así. Un día de esto apareció un video, y me lo vi todo, que decía 15 maneras en que los ricos del mundo se están preparando para la Tercera Guerra Mundial. Y comenzaron a hablar. ¿Sabe? Hasta los que no creen ya se están preparando porque saben de que el mundo está a punto de vivir algo sin precedente. Sin precedente. Lo que ellos no saben es que dice la Biblia que ese día va a venir de una manera tan inesperada que a nadie le va a dar tiempo de esconderse. Porque la plata no va a salvar a nadie, solo el nombre de Jesús va a salvar a la humanidad de lo que viene, amén. Solo el nombre de Jesús. Jesús es la esperanza del mundo.